Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. En el día de hoy voy a seguir hablándote de dos cuestiones relacionadas con las hipotecas. La primera es si se puede conseguir una hipoteca que no dé el 100% del precio de la vivienda y en qué situaciones se podría alcanzar esta o un porcentaje similar. Y la segunda es si deseo amortizar, ¿qué es mejor? ¿Amortizar plazo o cantidad? Quédate, que esto te puede interesar. ¿Es posible que el banco me dé el 100% del importe de la vivienda como préstamo hipotecario? Lo normal es que no. Lo normal es que un banco, cuando se trata de una vivienda habitual, te financie el 80% de la compra. Y que tú tengas que tener preparado ese 20% del precio de la vivienda, pero además tienes que hacer frente a unos gastos de la compraventa. En este caso, como todos sabemos, pues estaríamos hablando de los impuestos que tienes que pagar, 10% de IVA o entre el 6 y el 8 normalmente, salvo que estés bonificado de impuestos de transmisiones patrimoniales. También tendrás que pagar gastos de notaría, gastos de registro. Además, si vas a pedir un préstamo hipotecario, tendrás que pagar la tasación, tendrás que pagar los gastos de gestoría. Y luego se presentarán unos gastos que muchas veces no contamos con ellos, pero que hay que tener en cuenta, como puede ser en algunos casos alta de suministros, adecuación de la vivienda que compras, pequeñas reformas en caso de no ser nueva, mudanza, mobiliario, etcétera, etcétera. Por eso, cuando se va a comprar una vivienda, yo aconsejo que al menos se disponga del 33% del precio de la vivienda para poder hacer frente a todos estos gastos. Pero alguna gente se plantea, no tengo tanta dinero ahorrado, ¿es posible que me den una hipoteca del 100%? Vamos a ver si hay algunas formas de que pueda conseguir esa financiación hasta ese porcentaje. Hay algunas maneras que se puede conseguir. Una de las que podría ser es acudir a un broker hipotecario. ¿Qué es un broker hipotecario? Son personas que normalmente se encargan de negociar hipotecas y que van a buscar con las entidades financieras que ellos colaboren el mejor producto que te puedan dar. Evidentemente, conseguir un 100% va a ser muy difícil, pero algunos brokers con determinadas entidades sí lo llegan a lograr. Pero en todo caso, recuerda que el broker tiene que estar supervisado por el Banco de España, es decir, que la entidad que te lo realice sea una entidad registrada y que te ofrezca toda la garantía. Además, tienes que valorar los costes que te va a causar. Normalmente se cobra una cantidad por conseguir estas condiciones de financiación hasta el 100%, y además hay que estar muy atento a las condiciones de la hipoteca, porque a veces que te concedan una hipoteca hasta el 100% supone que las condiciones sean peores, es decir, el banco o la entidad financiera asume más riesgo para darte hasta el 100% del préstamo, pero como contrapartida te va a costar más las hipotecas. A lo mejor no en cuanto a cuota, pero sí en cuanto a plazo, por lo que el coste total va a ser superior, o incluso en las garantías que te puedan solicitar, como sea el tener que contratar un seguro para hacer frente a los casos de impago que pueda causar tu situación. Otra de las posibilidades, aunque es muy difícil porque los bancos no la suelen conceder, es demostrar una gran solvencia, es decir, que tiene una gran estabilidad, que tiene unos ingresos muy elevados, un trabajo estable y tener muy pocas deudas, es decir, prácticamente no tener ningún préstamo vigente en la actualidad, tener unos ingresos para que pagues de sobra esa cuota hipotecaria y que sea un trabajo fijo. Normalmente te van a exigir que seas funcionario o similar, porque es muy difícil
que te concedan más de un 80%. Otra de las circunstancias por las que podría llegarse a que te concedieran el 100% será presentando una garantía extra. Es decir, que el banco, aparte de tu garantía personal para la devolución del préstamo, de la vivienda que adquiera, es decir, del bien inmueble que vas a hipotecar, tenga otro aval, como puede ser de una persona de gran solvencia, o en este caso estaríamos hablando de avales privados, que te avalen un padre, un familiar, un amigo, etcétera, que tenga una gran solvencia frente a la entidad financiera, o bien incluso podríamos hablar de avales públicos, como son los que ha establecido el ICO para los menores de 35 años o familias con menores a cargo, que pueden solicitarlos, con lo que pueden conseguir ese 20% que no suelen prestar las entidades. No es que te vayan a conceder ese 20%, sino que el Estado, a través del ICO, avala esa cantidad que te da la entidad financiera, pero debes de tener una buena solvencia para que la entidad financiera te la concede. Otra de las posibilidades que hay, en la que te conceden el 100% de la financiación, es cuando compras un piso al banco. En determinadas situaciones, los bancos tienen un importante stock de viviendas y que les cuesta trabajo deshacerse de ellos, por su situación, porque en algunos casos están ocupadas, porque no están del todo terminadas, pues en algunos casos ofrecen una financiación de hasta el 100% para que adquieras esta vivienda. Evidentemente te lo van a condicionar a que contrates todos los productos, te habrá la cuenta corriente, que la maximización de los ingresos recurrentes, etcétera, etcétera, para así captarte de cliente y poder ofertarte este tipo de financiación. Otra posibilidad es, hay algunas ofertas bancarias que, aunque no llegan al 100%, sí se acercan algo. Es decir, son entidades que lanzan préstamos que superan esta cantidad, que suelen llegar normalmente al 90%, incluso hasta el 95%, pero que están diseñados sobre todo para clientes jóvenes, menores de 35 años. ¿Por qué? Porque lo que se pretende con este tipo de hipotecas es que seas joven y que tengas un mayor plazo, es decir, 35 o 40 años, para devolver tu hipoteca. Para conseguir una hipoteca, en este caso, en que tú no vas a pagar casi nada del precio de la vivienda, primero vas a tener que cumplir un requisito específico que tendrás que consultar en cada entidad, y que muchas veces están vinculadas a que te concedan ayuda al acceso de la vivienda por parte de las comunidades autónomas. Pues bien, como hemos visto, estas son 5 posibilidades en las que puedes incrementar tu financiación y que supere el 80%, que es el habitual que te conceden los bancos cuando vas a adquirir una primera vivienda. O en este caso la vivienda que vayas a destinar a vivienda habitual. Por último, recordarte que normalmente cuando vas a pedir una hipoteca con esta serie de condiciones, lo normal es que te salga más caro que una hipoteca habitual. En primer lugar, por los requisitos que te van a exigir, y en segundo lugar, porque van a estar condicionadas a la contratación de determinados productos, y además porque van a ser hipotecas a muy largo plazo, por lo cual a lo largo del tiempo te va a salir más caro que una hipoteca normal. Y además hay que recordar, y tal como establece la Ley de Crédito Inmobiliario, que en ningún caso se debe destinar más del 35% de los ingresos a pagar tu hipoteca, porque es la única manera de mantener a raya tus finanzas y de poder afrontar cualquier imprevisto que se presente. Si estás endeudado por una cuantía superior, puedes tener problemas financieros en un futuro. Continuando con el tema de las hipotecas, una de las preguntas que a veces me han realizado es la de si es más conveniente amortizar plazo o cantidad cuando tienes un dinero disponible para hacer frente al pago de la hipoteca. Aquí hay que partir de muchas condicionantes. En primer lugar, ver la cantidad de dinero que dispones y que deseas destinar al pago de la hipoteca. Pues bien, depende de tu situación económica,
no debes destinar todo el dinero que tengas a amortizar hipoteca. ¿Por qué? Porque yo he comprobado situaciones que hay gente que tiene un dinero ahorrado y lo destinan a amortizar hipoteca. Y resulta que a los 6 meses se van a comprar un vehículo y lo financian. Estaban pagando por la hipoteca un 2% aproximadamente de tipo de interés y cuando financian el vehículo pasan a pagar casi un 8 o un 10%, dependiendo de la financiera. Es decir, han hecho una jugada evidentemente muy mala desde el punto de vista financiero. Por eso siempre hay que tener en cuenta que tengas dinero suficiente y que no lo vayas a necesitar en un medio o plazo o en varios años, porque si no, puedes que estés destinando un dinero a amortizar préstamos que tiene un tipo de interés bajo y luego lo tengas que pedir otra cantidad, por lo cual te van a cobrar mucho más. En esta situación, es mejor, si dispongo de esa cantidad de dinero, amortizar plazo o cantidad. Depende fundamentalmente del periodo en el que estemos en el préstamo. Por regla general, es más económico amortizar plazo. ¿Por qué? Porque vas a tener menos años en que el capital pendiente va a devengar interés. Esto supone que tu cuota se va a mantener constante, pero la vas a pagar durante menos plazo, por lo cual te vas a ahorrar una cantidad importante en intereses. Pero esto es sobre todo interesante si estás en la primera parte del periodo de tu hipoteca, es decir, una hipoteca a 30 años, si estás dentro de los primeros 15 años, mucho más interesante amortizar plazo. ¿Por qué? Porque debido al sistema de amortización francés que aplica la mayoría de los bancos en España, lo que se paga en los primeros años del préstamo son la mayoría intereses y poco capital. Si estás dentro de la segunda, periodo de la hipoteca, ya no interesa tanto amortizar plazo porque la cantidad de intereses que vas a pagar es muy pequeña. A lo mejor en esos casos habría que estudiar que te interesa bajar la cantidad que vas a pagar de cuota, aunque sigas pagando el mismo número de años. Esto te va a facilitar que de tus ingresos guardes más y tengas una mayor capacidad económica que puedas destinar para otros fines. Por eso siempre estudia tu operación para ver si te interesa amortizar plazo o cantidad, pero por regla general es mejor amortizar plazo porque te va a salir mejor económicamente. Espero que el capítulo haya sido de utilidad, que te suscribas al canal si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente episodio. Que tengas un buen día.